En Radio María TV hacemos conexión con el Vaticano para compartir la actividad del Papa y la Santa Sede. Néstor Pongutá, corresponsal de Radio María en Roma y el Vaticano, nos trae las noticias más importantes de la actividad del Papa Francisco, sus viajes apostólicos, sus encuentros y sus mensajes. Seguí la actualidad del Vaticano y la Iglesia Católica en Radio María TV. Querido Néstor, con esta presentación, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Buenas tardes, querido Javier, todos los colegas, amigos, los oyentes y televidentes de las más de 270 estaciones de Radio María en Argentina y en el mundo. Y aquí, bueno, aquí en Roma ya son las 3 de la tarde, 48 minutos y pues aquí listos para dar toda la información. Me decías esta mañana temprano que el Papa llega dentro de un par de horas, 3, 4 horitas, más o menos. Más o menos, no, exactamente a las 5:10, 5:15 de la tarde, hora de Italia, es decir, 12:30 mediodía de Argentina. Claro. De esta manera, pues ha terminado su viaje número 43 a Mongolia, un país emergente asiático, un país que tiene una extensión de más de 1,5 millones de kilómetros, pero demográficamente es el menos habitado, con 3,5 millones de habitantes, y de estos 3 millones solo 1.500 católicos. Y pues el Papa los ha ido a visitar, ha estado con ellos, ha compartido durante estos días, desde el 1 de septiembre, cuando pisó tierra allí en Ulan Bator, y durante estos días que ha permanecido allí ha llevado encuentros muy importantes que poco a poco les iré contando, que han tenido que ver con ese mensaje de paz que lleva él, pero también esas gestiones que se realizaron, unas públicas, otras que no se conocieron, pero que seguramente se van a conocer aún más en ese balance que debe estar haciendo en este momento allí a los 40,000 pies en el Pastor 1, cuando está realizando su rueda de prensa con los colegas que vienen allí en el avión papal. Eso te iba a preguntar, Néstor, porque este detalle es importante. Generalmente cuando falta poco para llegar es que se da esta conferencia de prensa allí en el avión, y ustedes, digo, los periodistas, los que han tenido la suerte de estar participando, ¿tienen que esperar a que llegue el avión o, por ejemplo, si tienen conexión a internet, pueden ya ir enviando y publicando cosas que se dan en ese diálogo con el Papa? El diálogo se trata de hacer más o menos cuando ya hay una velocidad de crucero y una altura ya estable, para precisamente dar la posibilidad del trabajo de las declaraciones. Es totalmente, como se dice, abrazo, ¿no? No hay ni preguntas preestablecidas, simplemente se establece que primero preguntan algunos de los representantes de los medios locales, en este caso de periodistas de Mongolia, que ahí se aprovecha para hacer el balance de la visita, y después viene cualquier tema que le pueden preguntar al Papa. Se escoge por lo general un periodista por lenguas, inglesa, francesa, italiana, español, y cada uno de ellos pues hace una pregunta que puede interesar a cada uno de sus públicos, pero en general, por eso es tan importante, no hay restricción de temas. Yo recuerdo que tuve la posibilidad de hacer las visitas, algunos viajes papales también con el Papa Benedicto XVI, había que enviar antes las preguntas, había una preselección. Con el Papa Francisco esta dinámica cambió, porque es él quien se enfrenta a cualquiera de los temas. Él de hecho dice que ve estas entrevistas como una manera de evangelizar, ¿no? Y como que dice, más o menos yo me persino y me lanzo, y trato de dar la mejor respuesta ante cada uno de los temas. Y esto es muy interesante porque es la posibilidad de hablar con un personaje que hemos seguido durante estos días por la televisión y por todos los hechos que ha generado y las actividades que no se vieron, y él después la resume en esta conferencia de prensa, que solo se puede dar a conocer después de un tiempo que establecen entre el portavoz y director de la sala de prensa, Matteo Bruni. También está allí el director editorial, Andrea Torniel, y los periodistas, que generalmente, pues, porque como lo hablábamos, ¿no? Los de radio tendríamos la ventaja de simplemente pasar el audio, mientras el de las agencias y periodismo escrito tienen que ir trabajando. Entonces, hay una figura que se llama bajo embargo, es decir, que esto es lo que tiene que tener cierto tiempo, y entonces, por lo general, dan 1 o 2 horas apenas haya aterrizado el avión para poder dar a conocer el material total de esta rueda de prensa. 5 discursos más o menos fueron los del Papa, encuentros interreligiosos, ecuménicos,
bueno, un montón de cosas que dejó también, encuentros muy personales, muy lindos, muy conmovedores, como con esta mujer que el año pasado encontró una imagen de la Virgen en un basural prácticamente, imagen que fue entronizada ahora allí en una de las parroquias o en la catedral de Ulan Bator. De todo esto, ¿qué nos podés contar? ¿Qué te ha tocado más el corazón, querido Néstor? Pues sin duda lo que desde que iba en el avión, desde que empezó ese vuelo de casi 12 horas entre Roma y Ulan Bator, ¿no? El tema de la cantimplora del soldado que Ujú. allí de Ucrania, los mensajes que hizo, las palabras que trató de dejar, de ponerle un poco más de tranquilidad por lo que se había generado en Ucrania respecto a la supuesto homenaje que le había hecho el Papa a los a los regímenes rusos y a todo lo que se había tergiversado cuando habló de Pedro el Grande y de Caterina, que no se podía para los rusos, para los ucranianos. Esto fue una situación que generó mucho ruido, pero luego verlo allí visitando por primera vez un papa, viene, pisa tierra de Mongolia, un país emergente que tiene frontera con Rusia y frontera con China, pero que simplemente va a visitar a 1.500 católicos. De ellos llegaron otros 500 más o menos, desde Vietnam, desde China. Hubo una circunstancia que el gobierno de Beijing no dio el permiso, nosotros lo habíamos advertido que todo dependía de que si había esa autorización, pero el Papa no quiso quedarse en ese tema, pasó por encima de esa situación y ese día, ese encuentro pues, con la comunidad católica, tuvo un gesto que no estaba en la agenda, ¿no? Allí estaba el cardenal, el obispo emérito John Hong, y estaba también el actual obispo de Hong Kong, Stephen Shaw, y los pasó a ambos adelante, les tomó las manos, dijo, quiero agradecerle a estos dos obispos que representan China y darle un mensaje al pueblo chino de hermandad y de cercanía y de pedirle a los cristianos y a los católicos que sean cristianos buenos, que se comporten bien. No quiso mencionar en ningún momento que no hubo permisos, algunos trataron de generar alguna polémica, vamos a ver si de pronto en la rueda de prensa hay alguna referencia a este tema, pero como lo hemos dicho, ¿no? El Papa va a buscar es unir y no estar cayendo en esos juegos de división. Un tema interesante también es que hoy hubo respuesta también desde la Casa de Gobierno de China, desde donde el gobierno de Xi Jinping, de nuevo agradeciendo las palabras y diciendo que seguirán trabajando para mejorar las relaciones con el Vaticano, pero también hay una expectativa especial que de pronto se puede presentar, porque como nos dimos cuenta, fue muy prudente con el tema de Rusia y Ucrania, no tuvo ese énfasis que ha tenido desde que se inició esta guerra hace más de un año, de estar mencionándola constantemente. Él estuvo muy silencioso en ese tema, en sus discursos y sus intervenciones. Pero hoy se está llevando a cabo una reunión crucial que habíamos anunciado acá, y es en Sochi, en Rusia, entre el primer ministro turco Erdogan y el presidente Putin, que precisamente Erdogan venía de reunirse con la presidenta Novak de Hungría, que contamos y que estuvimos allí presentes en esa audiencia. Entonces, todos estos temas se unen para ese mensaje. También el encuentro interreligioso, ¿no? El Papa estuvo reunido con representantes de la Iglesia budista, que es el 51% de los practicantes religiosos allí en Mongolia, con representantes de la Iglesia chamana, con el Islam, con judíos, y dijo una frase muy bella que es parte del budismo, ¿no? La fragancia de las flores solo se expande en la dirección del viento. Que si usted analiza esa frase, quiere decir que debemos ir con la corriente del viento, debemos ir hacia donde lo que todo el mundo quiere, hacia la reconciliación, hacia la paz, hacia esa posibilidad de encontrar puntos de encuentro y no de aperturas a cualquier discordia, ¿no? Y algunos que trataron de buscar que se encontrara un pronunciamiento del Papa frente a la actitud que en Beijing no le dieron permiso a los católicos, no la encontraron, porque el Papa no cayó en este juego, y algunos recordábamos ese encuentro que tuvo alguna vez el Papa con el arzobispo anglicano, con John Welby, ¿no? Con la iglesia anglicana inglesa, y que en un momento vimos que el Papa le decía algo a Welby y se soltaban una gran carcajada. Luego se supo
qué era lo que estaba pasando, porque muchos estaban criticando que se reunieran la iglesia anglicana con el líder de la iglesia católica, y él estaba diciendo, mire, hay una diferencia entre los litúrgicos expertos y los terroristas. Y entonces vuelve y dijo, ¿cuál es la diferencia? Dice que con los terroristas se puede negociar. Estas son palabras del Papa que dijo. Entonces él no cae en estos juegos, sino él continúa adelante, y vamos a ver con mucha expectativa qué va a pasar en esa rueda de prensa, que seguramente habrá un mensaje que tiene que ver con todo lo que se hizo durante estos días, que es un mensaje de unidad, mensaje de integración, mensaje de trabajo bilateral, pero también multilateral, que es muy importante, ¿no? Porque por primera vez en una iglesia el Papa reunió el 100% de sus católicos, pero dio un mensaje global sobre todo a esos dos países cercanos a China, y también, sin nominarlo, le dijo a Rusia también que él estaba allí con ese propósito religioso y evangélico. Néstor, ¿cómo te va? Buenas tardes. Cristian Hola, Cristian. te saludan. Bueno, claramente preguntarte, vos siempre cuando nos comentás acerca de los viajes del Papa Francisco, alguien puede quedarse, y digo para que no queden dudas, con cuestiones de gestos, actitudes, acciones diplomáticas, pero yendo un poquito más allá, ¿qué mensaje, qué enseñanza nos deja Francisco para la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Para quien hoy por hoy está en su casa, para el que está trabajando, de los viajes más allá de lo diplomático. ¿Qué podemos aprender de este salir, de esta experiencia de salida que tiene Francisco en cada uno de los viajes? Pues muy interesante eso, Cristian, porque es precisamente el fondo de su mensaje, de ir hacia donde lo necesitan, de ir allí donde están los que quieren oír su voz, de darles visibilidad, ¿no? No de quedarse desde, entre comillas, su trono en Roma, esperando como antes sucedía en tiempos anteriores, que era el mundo hacia Roma y no Roma hacia el mundo, ¿no? El Papa, que es 43 viajes, ¿no? Esto demuestra a los 5 continentes, muchos de ellos a Oriente, porque él ve en Oriente una primavera de la Iglesia Católica, el trabajo que ha hecho con el cardenal de Filipinas, Luis Antonio Tagle, de ponerlo al frente de Fides, que es la parte de la iglesia, la organización de la iglesia que trabaja con los misioneros, con las partes más, con los lugares más apartados de la iglesia. Entonces, este es el mensaje del Papa, ¿no? Yo soy un pastor que quiero estar dentro de la gente, más no en el centro, ¿no? Porque eso también es algo muy interesante que él hace. Él no va a buscar protagonismo, sino va a tocar y a dar la mano a aquellos que realmente lo necesitan. El Papa Francisco no es una persona que quiere ser el burócrata que está esperando en su oficina que le lleguen allí, sino que él, como lo contábamos, nos lo decía un vaticanista argentino muy reconocido, Sergio Rubín, que hablaba mucho con él y lo conocía desde antes de ser pontífice, que lo que más le había llamado la atención cuando lo vio salir en esa logia de las bendiciones era que estaba muy sonriente, que él no acostumbraba a sonreír mucho, y después cuando pudo preguntarle por qué esa maravilla de sonrisa, él dijo, porque ahora sí puedo hacer más cosas, ahora puedo, entre más poder, más servicio, y eso es parte de lo que está haciendo, ¿no? En estos 43 viajes a los 5 continentes no ha querido ir a países de gran relevancia internacional, sino a las periferias, pero también insiste en que su gran sueño es China. Yo creo que gran parte de lo que hizo en esta visita a Mongolia tiene que ver con esos mensajes, ese acercamiento que tuvo con el gigante asiático. De hecho, ahora de regreso también había un mensaje para Xi Jinping cuando de nuevo se pase el espacio aéreo chino. Y creo que esto fue lo más interesante. Y también escuchar qué va a pasar con esa reunión de Erdogan y Putin allí en Sochi, en Rusia, porque todo esto tiene un solo objetivo: trabajar por la reconciliación, trabajar por la unión y trabajar para poder convivir en medio de las diferencias. Entonces, sin duda, este es el mensaje que nos deja el Papa, a pesar que está en su silla de ruedas, a pesar que está próximo a cumplir 87 años, a pesar que lo que decíamos, le toca cambiar de casa, de comida, de cama, de todo, él no se detiene ante esto, y él sabe que su misión es esa: llevar su palabra, su mensaje y su presencia de reconciliación a cualquier lugar del mundo donde realmente lo necesiten. Él no lo va para salir más en medio, sino para que la gente entienda que él es un portador de paz y sobre todo de misericordia, como lo dijo hoy en la Casa de la Misericordia, que fue el último evento que hizo antes de tomar el avión allí en Ulan Bator. Dijo, este es el verdadero nombre de la iglesia, la Casa de la Misericordia, las miserias del corazón, y es allí donde se debe trabajar, y eso es lo que hizo el Papa nuevamente
en este viaje y esperemos ya el próximo viaje que viene, el número 44. Faltan 18 días y en esa oportunidad estaremos allí presentes en el avión papal y esperamos también poder hablar con ella, Radio María Argentina presente en las visitas pontificias por el mundo. No llevarás la guitarra, ¿no? Nos dijeron que tocas muy bien. Pero es que sabes que no lo descarto. A él le encanta la música, ¿no? A Jorge Bergoglio le encanta la música. Vamos a ver. Un día de esto vamos a hacer una tertulia aquí musical. Exacto. Tomamos la palabra. Néstor, todo un símbolo también verlo allí al Papa tomadito de la mano de dos arzobispos chinos, eran de Hong Kong. De Hong Kong, un salesiano, alcancé a escuchar. Y un jesuita. Y un jesuita. Y bueno, todo un símbolo esto, ¿no? Diciéndoles, vamos por la unidad, me parece, ¿no? De alguna manera también. Claro, y además era en un encuentro que apenas había 2.000 personas, 2.000 fieles. Lógicamente él sabe que estaban todos los medios del mundo transmitiendo, y allí estaba el obispo emérito de Hong Kong, John Hong, que es un cardenal, y también estaba el obispo Stephen Chow, que va a ser cardenal ahora en el consistorio de final de septiembre, donde habrá 3 nuevos cardenales argentinos. Entonces él lo que quería hacer es decir, mire, con el que está saliendo y con el que llega aquí les doy la mano y les digo a China, en lugar de estar recriminados, trabajemos para estar cada vez más unidos y más cerca. Él sabe que necesita a China para trabajar y China sabe que necesita al Vaticano también para empezar también a poder llegar a más lugares donde ellos no llegan. Simplemente es buscar alianzas productivas y no estar buscando alianzas para generar malos momentos o malas situaciones. Néstor Ponguta, gracias Néstor, como siempre. Ahora tenemos también cierre para tu espacio, ¿eh? Así que si querés quedarte a mirarlo, pero nosotros te saludamos y te agradecemos como siempre. Hasta mañana. Hasta mañana y seguimos en contacto y mañana pues vayamos a ver qué resumen hacemos de la rueda de prensa. Bien. Esta fue la cobertura de la corresponsalía de Radio María en el Vaticano, junto al periodista Néstor Ponguta, de toda la actualidad del Papa y la Santa Sede. Excelente el trabajo de la producción de Diego Jiménez allí en la apertura y en el cierre de cada uno de los espacios. Gracias, felicitaciones a Diego, a la producción, chicos.